comentarios respecto a la situación política y algunos temas que tienen que ver con la Cámara de Diputados, con los temas que tenemos en la agenda. En primer término, contrario a lo que afirmó el titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, de que no hay intereses intocables en el país, nosotros consideramos que sigue habiendo intocables, porque no se ha actuado en el caso de Humberto Moreira, en el caso de Andrés Grenier y en el caso de Romero de Champs, y que de no haber una actuación contundente que implique que estén tras las rejas, pues evidentemente seguiremos viendo solamente una justicia selectiva y un ajuste de cuentas entre el grupo en el poder. Por otro lado, los resolutivos de ayer nos hablan de que la restauración autoritaria va a todo vapor y que se reconstituye el partido de Estado. Ni los clásicos del sistema político mexicano como Daniel Cosío Villegas o Jorge Carpizo habían descrito o habían imaginado un escenario en el cual abiertamente y sin ningún tapujo ni pulcritud política, el titular del Ejecutivo ahora ya también es el dirigente formal del Partido Revolucionario Institucional. En la discusión que tuvimos en la Comisión de Puntos Constitucionales sobre el dictamen del fuero, recordarán algunos de ustedes que se argumentaba para mantener exactamente igual como está la Constitución en el tema del presidente, que tenía que mantener ese mismo estatus jurídico porque era el jefe de Estado, pero con esta resolución, que no solamente es un asunto de un partido, trasciende a la vida política del país, lo que estamos viendo es que es jefe de partido. Y entonces hay un régimen de excepción para el jefe partidista que también es presidente de la República. Entonces, por eso nosotros vamos a plantear, dado esta escalada de símbolos de restauración y de la reconstitución del partido de Estado, que se aplace la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que tiene que ver con el fuero o la inmunidad parlamentaria. Seguimos reivindicando los mismos argumentos que hemos señalado, que nos parece que es una reforma con dedicatoria a los legisladores incómodos al poder, que estarán sujetos a ministerios públicos corruptos y a jueces de consigna. Por eso nosotros seguimos oponiéndonos a la minuta como está y vamos a plantear que se pueda aplazar este debate y que incluso hacemos un llamado a los legisladores del PRI y del PAN, que ellos mismos valoren, porque en un régimen autoritario hasta los de casa pueden ser sujetos a reprimendas y a represalias políticas. Por otro lado, queremos comentar que estamos registrando un punto de acuerdo para que se exhorte al director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, a que presente las denuncias penales correspondientes ante la Procuraduría General de la República y las instancias de control correspondientes por la corrupción que ha denunciado y de la cual también nosotros hemos estado señalando reiteradamente. Comentarles también que en mi calidad de coordinador del grupo de trabajo para revisar los manejos comerciales, financieros y económicos de Pemex, vamos a citar al presidente del Consejo de Administración de Mexicana de Lubricantes para que argumente lo que a su derecho convenga en términos de este caso emblemático de corrupción que hemos estado advirtiendo y que ya el propio director general de Pemex se refirió a este caso. Nosotros lo señalamos además porque en este esquema de asociaciones con terceros que se está planteando como una estrategia de privatización encubierta, pues un caso
que puede ilustrar el peligro que entraña en materia de corrupción y de pérdida de recursos para los intereses del Estado mexicano, pues este caso Mexicana de Lubricantes. Por eso nos parece que es un caso fundamental que se tiene que dilucidar y se tiene que saber a plenitud qué es lo que está pasando sobre el mismo. Entonces, básicamente esto es lo que queríamos comentar. Evidentemente también decirles que vamos a estar muy pendientes de la propuesta de IVA en alimentos y medicinas, que ya hemos señalado que es una gran tomadura de pelo porque por un lado viene la cruzada contra el hambre y por otro lado le devuelven la cruzada a la gente con el tema del IVA en alimentos y medicinas. Es parte de esta agenda que se anunció el día de ayer y que tiene repercusiones en todo el país. Entonces, básicamente es lo que queríamos comentar y desde luego, como siempre, estamos a su disposición por si hubiera alguna pregunta o comentario. Diputado, buenas tardes. Adelante. Margarita Nicolás. Sí, Margarita. De Cadena Raza 620. Diputado, preguntarle precisamente porque ya hay algunas reacciones en torno a esta reforma que se hicieron en los estatutos del PRI y que aunque ellos dicen que no tienen la intención, pues dicen entonces ¿para qué lo reforman si no tienen la intención de aplicar el IVA a lo que falta del consumo y en los fármacos y los alimentos? Incluso dicen algunos de sus compañeros, no de su bancada, que en diciembre podríamos estar viendo una Gamboa o manlioseñal, porque a ustedes no les va a alcanzar los votos para frenar pues ya la iniciativa que en breve va a llegar aquí al Congreso mexicano. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes así sinceramente para evitar que se incremente y además se generalice el IVA? Bueno, en primer término lo que dijimos y lo reitero es que ayer regresó el Partido de Estado. Ese es el anuncio, yo creo que emblemático de la asamblea de ayer. Vuelve el presidente ya no como líder real, sino como líder formal, lo cual ni en los tiempos de mayor hegemonía priista se daba. Y evidentemente yo creo que los partidos pactistas pues tendrán que replantearse, ellos tomarán sus propias decisiones, pero me parece que es un acto de masoquismo en que el PRD y el PAN sigan respaldando un pacto donde el titular del Ejecutivo se asume directamente como el dirigente de un partido político, en este caso el PRI. Y en ese sentido, bueno, ya en la votación de la convocatoria para el IFE, para el nuevo consejero, se vivió una votación cerrada, apenas 6 votos de diferencia. Ahí creemos que las votaciones se van a cerrar y nosotros no dudaríamos en que en una decisión de esa envergadura de gravar con IVA los alimentos y medicinas pudiera incluso haber una votación dividida de algunos grupos parlamentarios que pudieran reconformar la mayoría en la Cámara. Yo creo que es una decisión muy delicada, el país no está para andar echándole gasolina al fuego. Nos parece que cuando le pegas al bolsillo de la gente, de las familias, pues puede tomar otros derroteros, porque hay temas que en un primer momento la gente no entiende, como el tema de la reforma educativa, por ejemplo, que ya hemos venido escuchando cada día más denuncias de cobro de cuotas escolares, como nosotros lo advertimos, pero en un primer momento la gente no lo advierte, pero el tema de los impuestos, del IVA en alimentos y medicina, eso todo el mundo desde el primer momento lo entiende. Entonces es un tema muy delicado y nosotros desde luego que vamos a estar en contra y esperamos que los votos nos alcancen para rechazar esto. Preguntarle, hoy decía el vocero de los diputados del PRD que llamaba a los demás partidos a hacer un frente común, digamos, para evitar este IVA, alimentos y medicinas, y ya tienen una primera fecha, que es el 17 de marzo, para movilizarse. ¿Ustedes estarían sumando con el PRD en movilizaciones para este tema? Bueno, en primer término, nosotros siempre hemos estado dando la lucha frontal en la Cámara para defender lo que consideramos representa a quienes votaron por nosotros, por la coalición, que son 16 millones de votos. Nosotros desde luego vamos a cerrar filas con los partidos que estén en esta disposición, pero haríamos un llamado fraterno al PRD que el primer paso de protesta a esta medida es romper con el pacto. Lo demás nos parece que
es, insisto, una relación sádico-masoquista, ¿no? En el que el PRI sigue golpeando, sigue tomando y aguantando. Entonces nosotros les haríamos un llamado. Desde luego es un asunto de ellos, pero creo que por las cosas que están pasando en el país se tiene que haber una reconfiguración. Estamos viviendo un nuevo autoritarismo con un renacimiento del partido de Estado y son tiempos de definiciones. No, nosotros hemos coincidido en muchas y lo vamos a seguir haciendo, eso no tenemos ninguna duda, nosotros coincidimos en el tema, pero me parece que lo que se está viendo es más amplio. O sea, estamos viendo un retorno al autoritarismo, estamos volviendo al partido de Estado, estamos viendo cómo van por Pemex con la estrategia de energía, donde ya hablan abiertamente de aumentos a las tarifas del sector público, y entonces por eso implicaría toda una replanteamiento que se tienen que hacer los partidos de izquierda. Aquí viene Silván. Blanca Becerril de Canal 11. ¿Qué otras repercusiones puede tener, por ejemplo, todos estos cambios a los estatutos del PRI que ayer se aprobaron en su 21 asamblea, en lo referente a que el César Camacho decía que esto era para ensanchar los caminos de los legisladores priistas para impulsar y para legislar un poco en cuanto a la reforma energética y la reforma hacendaria integral? Bueno, lo que le dieron es un cheque en blanco a Peña Nieto para que a través de los grupos parlamentarios se imponga el IVA en alimentos y medicinas y se trabaje en la privatización de Pemex. Eso es lo que se aprobó lisa y llanamente, y además pues es asumir el control total del PRI. Yo creo que están todavía aturdidos con el golpe, el Bester, y bueno, pues hay un clima entre fascinación y culto a la personalidad, y por otro lado un temor a que hay una represalia. Entonces ya le dieron un cheque en blanco para que se dé esto, y bueno, aquí la lucha vendrá fundamentalmente en el Congreso de la Unión, y todos los partidos de auténtica oposición tenemos que cerrar filas. Bueno, pues muchas gracias, y vamos a ver ahorita lo del fuero. Con permiso. Acuerdos y ajustes en materia de fuero, y que ojalá y mañana le estemos votando ya en el Pleno. Es un asunto que está ya muy visto, que está muy trabajado, que hay consenso en la mayoría de las fracciones parlamentarias, con algunas preocupaciones específicas, y yo destaco una que nos preocupa mucho, que es el hecho de que se haya sacado de las consideraciones de la reforma a el presidente de la República, porque ni siquiera nos referimos al que está en turno, sino es a la figura presidencial, a quien esté en turno. Sacarlo, pues ya no es un trato igual para todos. Y ayer el propio presidente, perdón, hizo una declaración que yo partiría de que él es el primer interesado en que este tema se haga así, cuando dijo que no habrá intocables, que no hay nadie por encima de la ley. Entonces, yo creo que es muy oportuno pensar que esta postura del presidente da la pauta para retomar el tema y que el propio presidente de la República tenga el mismo trato en la Constitución que tendrán el resto de los servidores públicos que tienen o han contado con esta protección en la Constitución. Yo creo que debería revisarse hoy por la tarde, que sin duda sería una gran noticia que el PRI hoy por la tarde o mañana dijera vamos parejo, porque hoy pues resulta un poco contradictorio. Por un lado lo vimos en el tema de los sindicatos, cuando no se quiso transitar en el tema de transparencia y rendición de cuentas, democracia sindical, y ahora vemos hechos que se vinculan justamente con eso. En el caso del fuero, pues nosotros estamos planteando
que sea un tratamiento parejo. Y se fortalece esta postura nuestra con lo que declara